Buenas, bienvenidos a esta clase donde vamos a empezar a hablar sobre el tema de la modularidad dentro de los widgets. Aquí, antes de continuar, tengo que detenerme un poco y quiero que tengan en cuenta que yo siempre hablo un poco de modularidad dentro del código. Aunque nosotros aquí vamos a ver diferentes tipos de ejemplos súper sencillos, hasta los siguientes módulos nos vamos a empezar a ver lo que serían estructuras completas, o sea, sistemas arquitectónicos de código montados realmente con una funcionalidad real y un propósito. Porque al final, cuando nosotros aplicamos la modularidad, primero tenemos que diseñar una arquitectura de sistemas. Nosotros necesitamos diseñar previamente cómo se tiene que comportar, cuáles son los requerimientos que va a requerir precisamente, valga la redundancia, cada una de las funciones que nosotros y métodos vamos a utilizar. Incluso tenemos que previamente saber qué se tiene que comunicar con qué para nosotros, por ejemplo, saber cuántos delegates vamos a utilizar. ¿Qué os quiero decir con todo esto para no enrollarme mucho? Que si nosotros no sabemos con total seguridad realmente cómo va a ser nuestro sistema o nuestra arquitectura, lo más normal es que nos acabemos equivocando, que hagamos código redundante y que tengamos al final que siempre aplicar un poco de refactorización. Un poco o mucho, dependiendo de cómo la líes a la hora de programar. ¿Qué te quiero decir también con esto? Y es que en estas clases de fundamentos, como no estamos creando nada con un propósito que vaya más allá del material didáctico, de a que aprendas cómo funciona, realmente yo ahora no me estoy preocupando en hacer una arquitectura de sistema, es decir, no me estoy preocupando en colocar el código correctamente, en colocar una cosa en un lugar y otra en otra y que tenga un sentido común. Estoy realmente cometiendo fallos que realmente los estoy haciendo así porque no te puedo enseñar o utilizar herramientas que aún no conoces o que no te he enseñado. Incluso tampoco te puedo enseñar la base de la arquitectura de sistemas si todavía ni siquiera he llegado a ese módulo. Precisamente con esto y poniendo este disclaimer desde un inicio, hoy vamos a ver el principio de modularidad dentro de los widgets y lo vamos a ver donde nos quedamos en la última clase, que si se acuerdan, denme un segundo a ver si está activo, no tengo ningún problema. Nos habíamos quedado en crear un widget donde al aplicar curarse y herir se iba actualizando nuestro widget aplicando dos botones simples y listo. ¿Qué pasa? En este punto, cuando nosotros hablamos de modularidad, es que nosotros aquí estamos completamente limitados, porque si nosotros queremos reutilizar este mismo botón porque nos gusta su estilo, nos gusta cómo se comporta, cuál es su animación, cómo interactúa cuando hacemos clic, por norma general no vamos a poder utilizarlo porque esto es los botones que tiene de manera default ya directamente un real o el slate. Al igual que lo del tema del cómo se muestra el mensaje, nosotros podemos diseñar una interfaz increíble para cómo se muestra realmente la vida, que haya una interacción, que haya una imagen, que hay cosas del estilo. Entonces, ¿qué pasa? Eso al final, para que todo tenga una concordancia visual, esto lo vamos a acabar reutilizando en muchos puntos dentro de nuestras interfaces. Entonces, llegados a este punto, lo que vamos a ver ahora es el principio de modularidad. ¿Cómo significa eso? Cuando nosotros estamos haciendo un widget, denme un segundo que voy a activar la pizarra para enseñarle. Vale, ahora que ya estamos aquí tengo el esto de la pizarrita. Generalmente cuando nosotros tenemos esta interfaz, esto que creamos aquí, por norma general nosotros siempre pensamos la ubicación donde se van a colocar cada uno de los componentes, incluso donde van a aparecer los diferentes mensajes de aviso, donde tenemos por ejemplo el puntero, inclusive donde siempre se ubica el personaje para nunca tener, por decirlo de alguna manera, una pérdida desde dónde está mirando, qué es lo que tiene que mirar y que ninguno de los widgets le estorbe dentro del gameplay. Tanto en el simulador como en arquitectura, como en este caso videojuegos, el saber diseñar esto previamente nos permite a nosotros trabajar de manera modular. Y aquí es donde entra el término modular. Realmente, lo ideal sería que cada uno de estos componentes que yo estoy creando aquí, nosotros los pudiéramos trabajar de manera independiente y que un manager gestionara la aparición y desaparición de todos ellos, al igual de que un solo manager se comunicara con sistemas externos y en el caso de que nosotros tengamos que comunicarnos con él, que esto fueran dos fases. La primera fase es la fase de entrada, donde nos comunicamos con el manager y este manager se va a su vez a comunicar directamente con cada uno de los sistemas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que al final nos permite esto de la modularidad y que se gestiona a través de un mismo manager en este caso? Pues el tema de la reutilización, porque nosotros en este punto vamos a poder a lo mejor cambiar este widget por otro o este por otro, pero el sistema no se va a ver afectado porque el código es completamente independiente y modular y esto nos va a permitir un montón la reutilización y el desacoplamiento. Es decir, que si nosotros quitamos este widget porque finalmente no encaja dentro del gameplay, no va a afectar en nada de lo que nosotros hemos hecho. Simplemente quitamos ese trozo de código, lo comentamos o simplemente lo escondemos y podemos seguir trabajando con nuestro proyecto sin ningún tipo de problema. Entonces, con este concepto claro, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo dentro de la práctica que nosotros ya tenemos con los dos botones y con el tema del texto, y a partir de aquí vamos a ver cómo podemos aplicarlo. Ya en las siguientes clases y en arquitecturas de sistema ya vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, montar un inventario, montar un menú, y lo iremos complicando conforme vayamos avanzando. Y ya, por ejemplo, cuando lleguemos a los módulos, que solamente está accesible para suscriptores, para el tema de
de cómo crear un sistema profesional de inventario, un sistema profesional de menú y cosas del estilo, ahí veremos como que el código es infinitamente más complejo, más amplio, porque en esos casos nosotros actuamos en modularidad, abstracción, y el otro punto siempre es muy claro, el tema del desacoplamiento. Nosotros al final lo que intentamos hacer es que cada uno de los sistemas, si encaja, lo podamos utilizar, si no encaja, lo podamos quitar sin que esto afecte al resto de situaciones, y al final que cada vez que nosotros hagamos nuestro código podamos derivarlo a las mayores cantidades de análisis posibles. Es decir, si nosotros en un momento dado dentro de nuestro proyecto estamos trabajando con un tipo de objeto dentro de un sistema que hemos desarrollado y queremos que ese sistema sea reconocible o sea capaz de adaptarse a cualquier otro objeto distinto al que nosotros lo diseñamos, este tenga la capacidad de adaptarse. De ahí es donde nacen los frameworks, que un framework al final es una capa inicial, una arquitectura de sistema que es capaz de adaptarse a diferentes tipos de proyectos o juegos. Entonces, ya con esto claro, no les quiero dar mucho más la chapa, vamos a salir de aquí y vamos a empezar ahora a hacer la diferente práctica. Vamos a esconder la pizarrita. Y ya con esto nos vamos a ir primero que nada al widget que nosotros teníamos, vamos a salir de aquí, nos vamos a ir al widget y empezamos. Para que lo tengamos un poco claro, vamos a dejar esto como lo tenemos así, y lo que vamos a hacer ahora mismo son dos tipos diferentes de cosas. Vamos a añadir un botón más para nosotros visualizarlo, lo vamos a poner aquí abajo, vamos a ver ahora cómo se pone, y quizás lo que podríamos hacer es modularizar el widget texto, y así en vez de modificar este texto podemos aplicar este widget y traerlo y modificarlo en vivo. Entonces vamos a por ello. Lo primero que deberíamos hacer es crear estos primeros widgets. Como ya esto lo conocen y para que estas clases no queden demasiado largas, voy a crearlo y volvemos de nuevo, pero ya conocen, en un resumen muy rápido, que nos vamos a ir a nuestra carpeta de widget y aquí nosotros vamos a crear ahora los widgets que vamos a necesitar siempre en C++ y luego los derivamos a Blueprint para trabajar en el UMG. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una nueva clase, userWidget, que derive de la clase principal de userWidget, no de userWidgetText, que es el que nosotros habíamos creado desde el principio. Y una vez que ya lo tengamos claro, lo tengamos dentro de widget, aquí simplemente le vamos a poner widgetTextBlock. Sí, yo creo que con esto ya nos vale, ya nos queda claro el concepto. Le damos a crear, voy a parar y cuando se termine de cargar todo volvemos, así este vídeo no queda demasiado largo. Vale, hemos vuelto, volvemos ahora y nos vamos al editor, cerramos aquí, ya como veis tenemos el widget creado de tipo texto, pero ahora mismo el widget lo tenemos completamente cerrado. Si se fijan, en este caso nos viene bastante más vacío que cuando nosotros creamos a un actor. Y es precisamente por eso que una manera fácil, si no te acuerdas cómo se hace, una es mirando la documentación que yo te dejo, si no te acuerdas, o aquí lo que podemos hacer es aplicar el autocompletado de los editores que funciona muy bien. Por ejemplo, podemos poner inicializador o begin play. Y esto automáticamente te va a ir creando lo que vas necesitando. Aquí está. Fíjense que él reconoce que el tipo de begin play para el tema de los widgets es el native construct. Y una vez que lo tengamos aquí, pues simplemente tenemos que generarlo aquí y ya tendríamos nuestro begin play. Tengan en cuenta que no se suele utilizar el constructor en este caso para el tema de los widgets. Ahora mismo no me interesa, dentro de lo que cabe, decirles el porqué, porque veremos más adelante cómo funciona un poco más de manera interna los widgets, para darles una justificación completa, porque como veis, normalmente suele tener una manera bastante diferente de cargar los widgets y de aplicar el sistema de reflexión, y es que nosotros creamos y luego bindeamos, y hay que entender el por qué pasa eso, y el por qué no se suele utilizar en C++ normalmente el tema del constructor o el preconstruct. Pero bueno, no nos vamos ahora a complicar demasiado la vida con lo que les estoy diciendo, vamos a ir a lo que íbamos a hacer ahora. Y vamos a crear esto, pero recordar que primero tenemos que irnos al editor y nosotros estábamos dentro de nuestro widget. Entonces para ello lo que vamos a hacer es aquí widget text block, vamos a crear un blueprint, nos vamos a ir aquí a widgets, lo ponemos ahí y aquí pues simplemente vamos a colocar un canvas y un text. Pero en este caso vamos a hacer algo todavía mejor, vamos a hacer algo un poquito más elaborado. Horizontal. Perfecto. Lo colocamos aquí y vamos a colocar otro text. A uno de ellos le vamos a llamar text cabecera. Perfecto. Y al otro le vamos a llamar text contenido. Le vamos a decir que tenga una breve separación entre uno y otro, a lo mejor de 15. Perfecto. Así se separa un poquito. Y el horizontal box le vamos a poner que sea size to content para que se ajuste a la altura. De tal manera que si nosotros ahora modificamos nuestro texto, este va a ir ajustándose en base al tamaño que tenga el texto que hemos puesto.
Una vez que ya lo tenemos y ya hemos también definido lo que son los dos componentes como variable, aunque ahora todavía no lo vamos a ver, vamos a poner aquí el horizontal box textos como variable también, y más adelante veremos para qué nos va a servir esto. Ahora que ya lo tenemos hecho, compilado y guardado, nos vamos a ir al editor y primero que nada tenemos que colocar la cabecera que nos incluye este tipo de objetos. Y el otro que también vamos a incluir, aunque de momento no lo vamos a utilizar, simplemente lo vamos a declarar. Y aquí vamos a poner Canvas Panel. Uy, se me coloqué en punto y coma. Ahora que ya lo tenemos, como acordaros de las clases anteriores que utilizamos el bin widget. Fíjense, cuando nosotros utilizamos el bin, que lo vamos a ver ahora más adelante, tenemos aquí diferentes tipos de bindeos. Vas a ver para qué funciona cada uno de ellos. Sobre todo los que vamos a ver son los primeros, el bindear una animación o bindear un widget, porque son los que vamos a ver sobre todo aquí en... Uy. Vamos a ver en esta clase de fundamento, en este módulo de fundamento. Bueno, ya tenemos aquí y le tenemos que poner los nombres que le hemos colocado dentro de... Vale, una vez que lo tenemos le vamos a compilar. Vale. Y ahora lo que vamos a necesitar en un momento dado es poder modificar estos dos textos directamente y poder trabajar con ellos. ¿Qué pasa? Nosotros aquí podemos crear una función. Vale. Ponemos aquí categoría widget y aquí vamos a poner... Mira, ya directamente me lo está colocando, pero esto aquí no se coloca el cuerpo ni el contenido. Ya lo vamos a cerrar aquí. Esto no lo vamos a colocar así. No. Y una vez que ya lo tenemos, simplemente pues tenemos que validar. Espérate que aquí puse content. Bueno, lo que podemos hacer en este caso es hacer esto, una comprobación de si no estás vacío y content no está vacío. Y aquí entonces en este caso vamos a poder crear lo que sería el texto y podemos aquí ir que cabecera. Y ponemos entonces contenido. Así de simple. Una vez que ya tenemos esto, podemos ahora hacer un broadcast, que esto lo que nos va a permitir es pues, setear todas las variables, es decir, un delegate. Aquí ya lo tenemos. Son de tipo texto, perdón. Vamos a colocarle también aquí el multicast. Vale. Y le vamos a colocar el nombre que le vamos a llamar update texts. Perfecto. Y hacemos un broadcast. Vale. A ver que me equivoqué. No lo tenemos creado aquí abajo. Uy. Y ya lo cerramos. Aquí tenemos que quitarle este. Perfecto. Pues ya lo tenemos todo hecho. Ya tenemos un delay que nos va a permitir setear esta variable y simplemente pues pasar dos textos. Ahora que ya lo tenemos claro, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vale, entonces con este contenido bastante claro, lo que tenemos que hacer ahora mismo es pues añadirlo. Vamos ahora a compilar. Vamos a ver. Ah, vale, perdón, porque yo estaba colocando mal los nombres. Me acabo de fijar que esto es text cabecera y text contenido.
lo estaba diciendo porque justamente en el editor me estaba diciendo esto, y es importante que lo veáis aquí. Me está diciendo, no existe la cabecera para esto, ni existe contenido para esto. Claro, cuando tú haces clic ya te das cuenta de por qué yo lo había puesto de otro nombre. Entonces, una vez que ya lo tenemos... Uy, perdón, cancela, cancela, cancela. Volvamos aquí. Y ahora lo tenemos que cambiar aquí. Pero está todo correcto, compilamos. Uno de los motivos, antes de continuar, el por qué estoy creando realmente un delegate para esto, es porque dentro de este mismo delegate, cuando nosotros hacemos el set text, en un momento dado a lo mejor nos interesa de manera concatenada crear diferentes tipos de eventos que se asocien al cambio de texto. Por ejemplo, a animar el texto, que haya un feedback visual, un feedback sonoro, lo que nosotros queramos. ¿Qué pasa? Si nosotros no hacemos esto y no lo bindeamos a un evento en general que llama a eso, el problema que vamos a tener es que cada vez que nosotros cambiemos el texto, llamaremos a la función de cambiar el texto, llamaremos luego a la función de emitir el sonido, llamaremos... Entonces, ¿qué pasa? Eso es bastante tedioso. Es mucho más fácil, por lo general, que cada vez que se cambie ese texto, pues directamente encadene todo lo que tiene que pasar en este caso. Entonces nosotros sabemos que desde la primera pauta, que desde que el texto se vaya a cambiar, tiene que hacerse una serie cantidad de situaciones o de cosas de manera concatenada o a la misma vez. Y es precisamente por lo que lo hago de esta manera. Y es súper útil al fin y al cabo, ¿no? Bueno, una vez que ya lo tenemos y ya tenemos esto, vamos a colocar ahora nuestro widget de tipo MyWidgetTextBlock directamente aquí. Perfecto. Aquí vamos ahora a poner MyWidget. Vamos a colocar aquí. Y si se fijan, se nos está colocando arriba. Lo que vamos a hacer es, miren, lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de este vertical box, aquí abajo. Vamos a colocar que se nos coloque justo en el centro. Y de momento no sé exactamente qué vamos a poner aquí dentro, pero la idea, por ejemplo, es poner a lo mejor aquí estado y aquí poner si está vivo o muerto. Se me ocurre, y así también utilizamos el booleano de la variable que tenemos contenida dentro de nuestro actor. Vamos a retirarle ahora un poquito de padding del que teníamos en el botón y también ponemos 25 y así acercamos los dos textos. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos, nos vamos a volver a donde estábamos trabajando, y ya que lo tenemos contenido... Uy, perdón, se me olvidó explicarles una cosa. Una vez que ya lo tenemos contenido, podemos poner aquí otro nombre, podemos ponerle widget text para que sea bastante más fácil y le convertimos en variable. Una vez que ya lo tenemos, esto ya pertenece y es parte de un componente dentro del widget que nosotros teníamos antes. Entonces, si nosotros nos venimos al widget inicial que nosotros estábamos trabajando, que es el widget test, perfecto. Vamos a colocar esto así para tener un orden. Ahora simplemente pues tenemos que crear lo mismo, un uProperty. Ahora que no va a hacer falta una cosa, vamos a hacer un bin widget. Y ahora aquí, fíjense, nuestro texto es un widget text block. De tipo puntero y ponemos aquí contenido. Pero aquí vamos a tener un problema ahora mismo. Aunque ahora aparentemente no esté pasando nada, esto va a dar error de compilación porque nosotros necesitamos tener esto declarado. Tengan en cuenta que cuando nosotros hemos estado trabajando con actores, nosotros hemos colocado muchas veces esto directamente. Podemos colocar un widget text block, se llamaba así, ¿no? Sí. Pero esto realmente nos va a dar error porque en este caso el sistema necesita realmente que nosotros incluyamos el include de nuestro widget. Aquí está. Que si no me equivoco es este, ¿no? Vale, vamos a poner esto bien, que no sé qué demonios ha pasado con esto. Vale. Una vez que ya lo tenemos incluido, se supone que ahora sí que debería darnos validar. Espero que no se me haya olvidado nada. Vamos ahora a compilar. Se nos ha faltado una cosa, ¿eh? Hay una cosa que está mal. Aunque aparentemente no haya pasado nada, hay una cosa que está mal y es que nosotros no hemos cambiado al nombre que nosotros hemos puesto en nuestro... Ahora sí que está bien. Pero aquí fijaros una cosa que también os quería comentar. Realmente el uWidget text block representa realmente, no representa el nombre de mi blueprint. Nosotros estamos añadiendo un blueprint de nuestro widget text. Entonces es súper importante que tengamos esto en cuenta cuando nosotros añadimos aquí el componente, que esto sea un MyWidgetTextBlock. Lo ven aquí, que ya se lo he dicho en otras clases, que nos dice exactamente el tipo que es. Este al final hereda del anterior, pero nosotros realmente tenemos que apuntar al widget correcto. Entonces aquí arriba, realmente, si se fijan, nosotros tenemos que conservar la clase sobre la que hereda, y aquí tenemos que realmente apuntar al widget que nosotros estamos queriendo apuntar. Y aquí le colocamos MyWidget. Vale. ¿Sí, no? ¿O me equivoqué yo? A ver. Include... ¿Dame un segundo? No, perdón. Me lié yo.
como nuestra clase en Blueprint hereda directamente de esta, nosotros ahora ya tenemos una referencia directa de nuestro widget. Entonces, imaginemos que nosotros entramos aquí y necesitamos aquí poner widget text. Bueno, vamos a crear una función nueva para no mezclar funcionalidades. Vamos a ponerlo así, vamos a poner set text widget. Vamos a poner aquí lo tenemos. Y dentro de lo que vamos a hacer es un broadcast del vamos a hacer un widget text. Y aquí tenemos f no me acuerdo cómo se llamaba la clase. Esto era un fupdate. Update test broadcast. Aquí ponemos header content. Perfecto, ya sabemos que vamos a recibir esto. Y cuando nosotros realmente deberíamos estar ejecutando esto, pues ahora lo veremos. Nosotros tenemos claro en un primer momento. Vale. Vamos a compilar y ahora nos vamos a ir al actor. Vale. Ahora vamos a crear otro delegate. Aquí le vamos a poner esto new state. Luego vamos a colocar aquí una variable de tipo texto. Y ahora vamos a hacer aquí un broadcast. Realmente la vamos a pasar directamente y verán por qué. Aquí vamos a pasar dos variables. Vale, voy a ver que me equivoqué. Es aquí. Params con ese. Y tenemos que colocar aquí. Vamos a ver. Vale, tenemos que borrar aquí. Vale. Creo que ya está todo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar aquí. Sobre todo verán por qué lo voy a hacer. Porque en este caso lo que vamos a hacer es una idea de desarrollo compuesto. Nuestra cabecera a veces va a estar vacía porque solamente queremos pasar el estado en el que se encuentra el jugador y otras veces no. Entonces, algo que vamos a hacer aquí es también hacer un... Espérate, vamos a declarar esta variable aquí abajo. Vale, y una vez que ya lo tenemos, vamos a... Vale, me bajar. Update state delegate, vale. Y aquí hacemos el bindeo. Bindear aquí. No, he estado los botones, por Dios. Vamos a hacer la cabecera. Y aquí vamos a hacer una función más que vamos a hacer aquí. Function. A veces el teclado me falla. No. Vale. Y aquí vamos a poner set text. Lo vamos a colocar aquí. Quitamos esto que siempre me declara aquí. Contenido que se inventa. Esto lo colocamos aquí abajo. Vale. Vale. Como siempre, hacemos una comprobación contraria.
¿Pero qué haces? Esa comprobación está bien, perfecto. Y entonces nosotros aquí sí que tenemos que hacer la variable de widget text. Aquí vamos a update text, broadcast, y le pasamos los contenidos que ya tenemos. Pero aquí fíjense una cosa muy importante. Esta comprobación realmente, en lo que yo les estaba comentando, está mal. ¿Por qué? Porque realmente yo en este punto lo que quiero es que si la variable de tipo header me viene vacía, no me dé error. Entonces, primero lo que vamos a hacer es que si header es igual is empty, vamos a borrar esto, ahora nos suscribimos. Si header es empty, entonces lo que vamos a hacer es que header sea igual a cabecera, le vamos a poner aquí vida. Sí, perfecto. Pero antes tenemos que hacer dos modificaciones. Para hacer lo que yo quiero hacer, nosotros necesitamos que la primera variable deje de ser constante y la segunda, para que en el caso de que me vengan vacías, nosotros podamos definir en el interior de la devolución antes de devolver un formateo. Entonces, para ello, lo estaba pensando mientras lo iba haciendo. Vamos a borrar por aquí esto. Si es constante, nosotros no vamos a poder modificarlo y por lo tanto no vamos a poder formatear en caso específico. Es decir, constantemente siempre tiene que venir, sí o sí, tiene que venir la variable contenida. Entonces vamos a quitarlo de constante. Y lo mismo de aquí, está todo bien. Vale, vamos a compilar. Todavía no está terminado, ¿eh? Voy a ver si hay algún error para poder corregirlo sobre la marcha. Vale, ¿no? Pues vamos a seguir con la lógica que estábamos haciendo. Entonces, en este caso, lo que a mí me interesa es, en el caso de que nuestro header venga sin contenido, entonces nosotros vamos a ponerle, inclusive, vamos a colocar, bueno, inclusive no, a partir de aquí lo que quiero ahora es widget text, lo que le vamos a hacer es update text, vamos a hacer el broadcast y le vamos a pasar el contenido y el header. Pero el header, antes de mandárselo, nosotros ya lo estábamos formateando en caso de que venga vacío. Y tenemos que aplicarle el else, ¿para qué? En caso de que los dos no vengan vacíos, poder aplicar esto. Aquí claramente nos estamos dejando una comprobación y es que el content siempre venga lleno. Entonces, podemos aplicar una doble comprobación y así es más fácil. Pero esta doble comprobación no va a ser i, sino va a ser o. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es... Uy, me equivoqué de tecla, como cambié de teclado. Me cago en la leche. ¿Y dónde está? Un segundito. Vale, ya está. Es que aquí, vale. Es que el problema que tengo es que me pasé a un teclado inglés y me lío muchísimo. Is empty. Vale. Empty. Perfecto. Vale, vale. Fíjense que lo que yo estoy haciendo aquí es una comprobación de dos factores. En este caso le estoy diciendo, mira, el header viene vacío o el contenido viene vacío. En el caso de que cualquiera de los dos venga contenido, venga vacío, entonces en este caso deberíamos aplicar lo que sería, por ejemplo... Claro, pero fíjense que aquí viene otro problema. Si uno viene vacío y el otro no, uno se va a formatear y el otro no. Y en este caso nos interesa que si uno de los dos viene vacío, que solamente se formatee. Entonces, en este caso, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una doble comprobación antes de nosotros castearnos a eso. Entonces vamos a venirnos aquí. Vamos a hacer esto. Y aquí vamos a hacer un else if. Y vamos a poner que si content, aquí está, is empty. Perfecto. Vamos a poner aquí content fxt. Vamos a poner no lo sé. Y si ninguno de los dos viene vacío. Y si ninguno de los dos viene vacío. Y en este caso vamos a hacer 3 broadcasts. Widget text. Aquí está. Copiamos la misma línea. Y aquí vamos a hacer ahora lo mismo, pero en este caso vamos a hacer la línea completa porque en este caso sí que no hay tutilla. Es decir, aquí nos van a mandar directamente porque ninguno de los dos está vacío. Entonces ya tenemos los 3 casos. En principio vamos a darle a compilar. Y vamos ahora a utilizar esto para poder formatear los textos. Ok. Ahora nos vamos a ir a nuestro Actor Manager, donde estábamos trabajando, y vamos a donde él está muerto. ¿Se acuerdan esto de está muerto? En este caso es donde nosotros deberíamos empezar a ver de qué manera nosotros podríamos llamar al hacer un broadcast del widget donde nosotros estábamos trabajando, ¿no? Del donde acabamos de poner, que nosotros hemos definido aquí, que se llama update state. Entonces aquí vamos a hacer ahora, vamos a llamar a nuestro widget que se llamaba widget. Este no es nuestro widget principal, se llama widget instance.
Y le ponemos que sí, widget instance. ¿Es válido? Entonces en este momento lo que podemos hacer... Bueno, aquí no. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos esto de manera escalonada? Nosotros tenemos aquí abajo unas funciones de tipo puente, correcto, que las había hecho en la clase anterior, funciones puente, que son estas de aquí. Entonces cuando nosotros aplicamos la vida o restamos la vida, en este caso nosotros ya podríamos directamente mandarles un mensaje aquí. Ponemos widget instance y aquí vamos a hacer un update text. Se llama así, ¿no? Un segundo. Se llama update text. ¿Vale? Aquí abajo. Update text. Punto broadcast. No, se llama así. Espérate un segundo. Update state delegate. Vale, es que lo llamé así. Broadcast. Perfecto. Y ahora nosotros tenemos que pasarle dos parámetros. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es fText from string. Y le vamos a colocar aquí vida. Y el otro que le vamos a poner... Uy, lower no. Y ahora que le vamos a poner fText. Y le vamos a hacer un lex to string. Bueno, no, realmente vamos a ponerle otro texto. No, sí, le vamos a poner otro texto. No, vamos a ponerle en este caso un booleano. Un booleano que vamos a tener... Que vamos a declararlo aquí. Vamos a decir lo siguiente, un segundo. Vamos a hacer una compresión y decir si life es mayor a 0. Entonces, bool, vida personal, vamos a poner estado. Es igual a true. O vamos a poner estado vivo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Aquí vamos a poner true. Entonces vamos a coger esto que tenemos aquí y vamos a poner lo siguiente. Sí. Estado vivo es igual a true. Vamos a poner aquí adentro está vivo. Widget instance está muerto. Pero fíjense una cosa súper interesante. Nosotros aquí en este punto podríamos encapsular esto en otra función. Podríamos hacer aquí una ufunction. ¿Vale? Y lo que le vamos a decir aquí es void. Por ejemplo, state actor. Donde nosotros vamos a requerir un booleano de entrada para saber si está muerto o no. Y dentro de esto vamos a hacer la comprobación. Vamos a traernos... Incluso no le vamos a pedir un booleano para hacer el análisis. Vamos a ponerle int32 y 43, no, ir32. Y le vamos a poner aquí live. Perfecto. Y lo mismo, vamos a poner aquí live in. Aquí live in. int32. Y todo este código que está aquí, que solamente va a cumplir su función de informar de lo que tiene que hacer, vamos a colocar aquí. Perfecto. Comprueba la vida y avisa. Una vez que ya lo tenemos, sabemos que es analyze state actor. Aquí entonces ahora ponemos un analyze state actor y aquí le vamos a pasar simplemente la variable vida que nosotros hemos declarado. Y esto mismo que nosotros hemos puesto aquí lo vamos a copiar y en el añadir vida, en el restar vida lo vamos a colocar. Aquí analizamos la vida que tiene e informamos de lo que está pasando en todo momento. Vamos a compilar a ver si no hemos cometido ningún error. Vale, aparentemente está bien, vamos a comprobarlo. Ya estamos dentro de nuestra cabecera. Vamos a ver si se compila. No, esto no va a dar error, ¿no? O es que no está puesto. Es que no está puesto. No, sí. ¿Sí, no? Vamos a aplicar 2. No se pudo obtener el widget porque esto no está bien. Vale. Pues venimos aquí, apretamos el 2, ya estamos dentro. Y ahora nos pone cabecera y contenido. Pero fijaros una cosa súper importante.
Ahora mismo nosotros le hemos dado y no pasa nada, simplemente nos pone cabecera y contenido. En el momento en el que nosotros le damos a curarse, no está pasando nada, y desde que le damos a herir, no está pasando nada. Entonces, nosotros en este punto tenemos que saber realmente, en nuestra forma escalonada de ir avisando de lo que tiene que ir pasando, el por qué no pasa nada, así que vamos a ver. Vale, entonces nos volvemos ahora al editor de código para ver qué está pasando. Nos vamos ahora mismo a donde estamos ahora, que es en el user widget, y fijaros una cosa, nosotros ahora mismo estamos aquí activando esto, pero nosotros no nos hemos suscrito al update state delegate at dynamic y update text. ¿Se llama así o no? Set text en este caso. Set text. Perfecto. Vamos a ver que no nos hayamos equivocado en nada. Vale, es porque la nomenclatura, si no me equivoco, este se llama set text. Vamos a ver. O es que se llaman iguales. O este se llama update text, set text widget. El tema de las nomenclaturas a veces es un dolor de cabeza. A ver si no me equivoqué yo. Vamos a hacer una cosa aquí por si acaso, aunque no lo creo, pero vamos a poner aquí actualizar textos. Vamos a colocarlo también aquí. Ah, espera, perdón, que me estoy liando. Una barbaridad. Vale. Update text. Vale. Una vez que ya lo tenemos aquí. Espérate, ahora mismo estamos en el user test vp, que es este que tenemos aquí. Copiamos el text. Ahora veremos cómo corregimos esto. Vamos a venirnos aquí a ver si no hay ningún error. Texto contenido. Lo tenemos todo bien. Vale, volvemos aquí. Vamos a ver dónde nos encontramos esto. Este error me viene debido a que me está pidiendo, está esperando una función que me devuelva. ¿Vale? Ok. Vale, y es porque nosotros nos hemos confundido aquí. Fíjense que la función realmente, la de setText que nosotros pusimos aquí, header content, nosotros realmente ya habíamos hecho una función que era setTextWidget, donde recogemos el header y el content para este tema. Entonces, esto en principio no debería utilizarse. Vamos a ver por qué esto se está generando el error. Esto debería borrarse. Aquí no nos está pidiendo constantes, perfecto. Add dynamic this user widget set text. Vamos a hacer espacio aquí. Vamos a copiar el nombre. Esta era la variable que teníamos antes. Vale. Pero esto sí nos sigue pidiendo ahora mismo un tipo de que le devuelva dos tipos. Claro, nosotros le estamos pasando ahora mismo dos parámetros de entrada que deberían ser correctos. Vale, vamos a hacerlo de nuevo por si acaso a lo mejor me equivoqué. Bindeamos el evento de actualizar textos. Perfecto, vamos a hacer, ya no lo devuelvo, a ver si está correcto. Update dynamic, pero ese text este lo vamos a cambiar por el nombre de la función nueva, actualizar textos, que era el que nosotros habíamos utilizado para analizar el contenido de los mismos antes de lanzar el broadcast. Ahora no me da error. Vale. Bueno, esto es preferible que también veáis cuando pasen este tipo de errores y este tipo de cosas, porque hay veces que simplemente no me doy cuenta de cómo escribo una cosa o cosas del estilo. Por ejemplo, al principio había creado una función para pasar directamente el contenido de la cabecera y el cuerpo, pero después pensé bien que en el caso de que esos contenidos vengan vacíos, estaría bien que nosotros lo formateásemos y que entonces en ese caso le mandáramos la comprobación. Ahora vamos a ver si funciona. Y si no, pues veremos a ver por qué no se está activando. Vale, vamos al editor, vamos a mirar un poquito la lógica donde estábamos. Fíjense una cosa, vamos a ver aquí, la función está bien, aquí está bien, pero me doy cuenta de una cosa. Fíjense que ahora estamos en el user update test, perfecto. Aquí nosotros hemos desarrollado un delegate que se llama update state y más abajo le hemos puesto update state delegate, que es este de aquí, que este es el bindeamos, este que bindeamos aquí, update state, que este sería update state delegate, este sería aquí. Esto debería... Un segundo, vale. Vale, el problema que veo aquí, que no me di cuenta, es que claro, nosotros declaramos un delegate, pero en ningún momento nos hemos suscrito a él para que en el momento en el que nosotros llamemos a este delegate, automáticamente pase lo que está pasando aquí. Aquí, al final, lo que nosotros estamos haciendo es suscribirnos directamente al update text que está dentro del widget, pero realmente esto no debería ser así, sino que debería ser update
state delegate. Aquí hacemos una dynamic this y aquí ponemos actualizar textos. Actualizar textos, bindeamos cuando se actualice el estado del actor y nosotros aquí lo que estamos haciendo es un broadcast directamente avisando al update text del widget directamente de aquí. Update text para que se actualicen los textos. Si no me equivoco y no hay ningún error más, ahora sí que debería funcionar porque claramente no nos estábamos suscribiendo realmente a ese evento en el momento de poder ejecutarlo. Perdón, se me pasó a mí. Vale. Volvemos ahora a la clase. Vamos a ver si ahora sirve. Aquí está y ahora se está cambiando directamente nuestro amigo. Pero claro, nosotros en este punto, nuestra condición era que si la vida era mayor que 0, se podía mandar esto. Y en el caso de que estuviera eso, no sé si cambié en este caso el otro. Vamos a comprobarlo. Y la lógica que nosotros habíamos hecho, pero realmente esto está mal. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a rehacer las comprobaciones. Lo primero que tenemos que hacer es decirle aquí, mira, compruébame si antes de nosotros restarle vida, compruébame si es mayor que 0. Una vez que ya tenemos eso claro, lo siguiente que nosotros tenemos que comprobar aquí es si life es menor o igual a 0. Y en el caso de que esto se cumpla, entonces ya tú aquí puedes hacer el resto de condiciones. Entonces vamos a comprobar que ahora esto funciona bien. Vale, perdón, una cosa que me equivoqué aquí no va else. Realmente nosotros aquí tendríamos que separar esta lógica fuera del else. Y aquí deberíamos hacer... Bueno, este realmente lo podemos separar de la lógica porque claro, el otro solo se va a ejecutar si se cumple la primera. Y en esta segunda lógica ya estamos indicando y preguntando otra cosa diferente. Es decir, primero va a aplicarse esta lógica y si no va a aplicarse esta otra de aquí abajo y vas a hacer la comprobación. Y otro error que tenía que comentar, que también me di cuenta ahora leyendo el código, y es que duplique lógica. Esto tenemos que quitarlo de aquí también. A ver que ya lo hagamos. Un consejo, nunca grabéis un curso estando cansado. Porque al final siempre se te acaba liando, ¿no? Pero bueno, esto está bien que también vaya pasando. Lo mejor es la naturalidad y comprobar que todo funciona. Vamos a ver si ahora funciona como yo digo. Vamos aquí. Estamos en curarse, nos dice que está vivo. Y si nosotros ahora llegamos a 0, pum, nos dice que está muerto. Y si le damos a ir ya nos sigue. Si volvemos aquí, nos dice que está vivo. Y si llegamos a 0, nos dice que está muerto. En definitiva, y después de una clase larguísima, ya hemos llegado a la clave aquí y ya hemos podido actualizarlo. Y si se fijan, nosotros ahora mismo esto lo tenemos como un widget independiente. Esto lo podríamos reutilizar llevándolo a otro lugar y haciendo exactamente lo mismo y que aquí se pusiera otro texto y aquí hiciera otra cosa. Y no tendríamos que estar montando todo el rato un texto, otro texto. No, no. Realmente ya podemos tener un bloque que podemos preprogramar siempre que nosotros queramos. Así que bueno, por esta clase ya es todo. Voy a ir a descansar y ya las siguientes clases las haré un poquito más espabilado para que no me equivoque tanto. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.